Muy bienvenido a otro servicio acá en la Iglesia Victoria. Qué gozo es de estar de vuelta con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar viendo el tema de comprendiendo la ley y la gracia. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? Y la gracia de Dios. Vamos a estar viendo este tema un poco hoy, un breve resumen de este tema, porque es un tema que algunos no conocen, no conocen absolutamente nada, ¿sí? Otros conocen algo, otros tienen un mal concepto de estas cosas y voy a tratar de aclarar para que nos direccionemos en la dirección correcta, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, que es importante sobre todas las cosas. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo, voy a estar viendo acá el versículo 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parriciadas y matriciadas, para los homicidas y para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Acá toda una lista de cosas por la cual la ley de Dios está puesto para estas cosas. Vamos a orar y después entramos en más detalle de esto hoy día. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por habernos dado tu ley. Qué bendición poder tener tu ley, aprender de ti, aprender de quién tú eres, de que tu carácter, de quién nosotros somos y de cómo debemos corregir nuestras vidas y buscar la santidad, buscar mejorar nuestras vidas, a buscar ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo cada día. Gracias por ello. Ayúdanos a poder comprender tu palabra hoy. Dame las palabras que tú quieres que digas, ni nada más ni nada menos. Necesitamos de ti, Padre. No otra enseñanza, no otro mensaje, sino necesitamos escuchar de ti en tu nombre. Amén. Acá en el contexto, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para instruirlo sobre el uso adecuado de la ley y destacar la importancia de la gracia que viene a través de Jesucristo. En aquel entonces, en el comienzo de la iglesia, hubo muchas preguntas. ¿Sí? Jesús ascendió, ¿verdad? Después de su resurrección, un tiempo después ascendió a los cielos y Él mandó a su Espíritu Santo, ¿verdad?, a morar en los hijos de Dios en su momento. Y hasta el día de hoy todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios mismo morando en él y lo está guiando. Pero en aquel entonces empezaron a ocurrir diferentes disputas o diferentes discusiones acerca de la ley, si había que seguir la ley o no, porque hay que tener en cuenta, en el Antiguo Testamento los israelitas estaban sujetos a cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés se podría decir, ¿sí? Y que Dios le había dado para que ellos vivan debajo de ello, para que ellos cumplan esa ley y ellos tenían que someterse a ello. Pero después, cuando vino Jesús, Él en la cruz rompió ese periodo de tiempo, si se puede decir, y arrancó un nuevo periodo de tiempo, la cual se llama la era de la gracia. Estamos debajo de la gracia hoy en día. Eso como un resumen rápido para entender un poco de lo que estamos hablando hoy en día. Pero para comprender completamente nuestra relación con Dios, debemos entender el propósito de la ley, sus limitaciones y la libertad que tenemos bajo la gracia de Jesucristo. El propósito de la ley. ¿Qué es el propósito de la ley? 1 Timoteo 1.8, mira conmigo. 1 Timoteo 1.8 dice acá:
pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. La ley es buena cuando se usa correctamente, ¿sí? La ley de Dios está diseñada para mostrar lo que es correcto y lo que es pecado. Nosotros, nuestra forma de medir la moralidad, de medir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, todo se basa en la ley de Dios. Si no existiera la ley de Dios, nosotros no supiéramos hoy en día qué es pecado, qué es bueno, qué es malo. No es lo que nosotros creemos, las leyes que existen en nuestro país, ¿verdad? Las cosas moralmente que creemos en la sociedad están todas basadas, todas fundamentadas, todos vienen de la ley de Dios. No viene de invento de algún hombre por ahí que a alguien se le ocurrió y le pareció bueno, no. Todo en su fundamento proviene de ahí. La ley está dirigida a los pecadores. Mira, como dijo acá, la ley no es para los santos, ¿sí? La ley no es para los santos, es para los pecadores, de la cual yo soy pecador. Tú eres pecador. Acá cada uno somos pecadores, ¿sí? Y la ley es para los pecadores. La ley revela el comportamiento pecaminoso y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos llega a mostrar quiénes somos. Nuestro pecado es como mirarnos en un espejo, una forma de decir, y ver en nuestra condición, nuestra vida, quiénes somos, de verdad, qué tan sucio estamos, ¿sí? Para eso es la ley de Dios. Porque sin ello, nosotros podemos decir, estamos limpios, estamos bien, no tenemos ningún mal, no tenemos ninguna suciedad, estamos bien y sin ningún problema. Pero la ley es como ese espejo que cuando uno llega a la casa del trabajo y tu esposa dice, ¿sabes qué? Tienes manchado la cara. Sí, y uno dice, pero yo no, estoy bien. No me veo manchada la cara. Bueno, anda, mírate en el espejo, ¿verdad? Y vas y te miras en el espejo y es verdad, tenés manchado ahí la cara porque capaz tuviste las manos sucias y te tocaste, no te diste cuenta y estás manchado, estás sucio. Así también la ley de Dios, como un espejo, nos muestra nuestra condición. Nos muestra tal cual quiénes somos, ¿sí? La ley protege y guía. La ley actúa como un cerco alrededor de un, no puedo decir la palabra acá que tengo escrito, ancillado peligroso, protegiéndolos del peligro, o sea, de un animal, ¿verdad? La ley es como un cerco que protege al animal en el campo. Siempre se ponen los alambrados, ¿verdad? Y eso protege a los animales al salir de un lugar de protección, ¿verdad? Y los mantiene ahí seguros. Así la ley también nos protege si nosotros cumplimos la ley, si nosotros obedecemos la ley de Dios, si seguimos en los pasos de la ley, ¿verdad? Vamos a vivir seguros. Fíjate que Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere traer total destrucción a tu vida. Y tú capaz hoy estás luchando con cosas, capaz tú dices, ¿sabes que la vida no es justa? La vida me ha traído muchos males, o capaz como yo escuché decir recientemente, estoy viviendo en el infierno, estoy viviendo algo tan feo en la vida, por las cosas que están pasando. Todo eso, ¿sabe de dónde proviene? Proviene de nuestro pecado. Proviene del pecado de la humanidad. Todo proviene de ahí. Y la ley de Dios, si nosotros caminamos dentro de la ley de Dios, ¿verdad? Dentro de las instrucciones de la palabra de Dios que nos guían, que nos protegen, dice la palabra de Dios, es como un cerco que nos protege, ¿sí? Esa ley nos va a prevenir a ir allá al pecado y ver nuestras vidas destruidas. Ver dolor venir a nuestras vidas. La ley está para eso. Entonces estamos viendo que la ley es
buena como si se usa correctamente. Es bueno si se usa correctamente. La ley está para los pecadores, ¿sí? No para los santos. Alguien que es santo, que no tiene pecado, ¿verdad? Sí, que la cual no existe alguna persona sobre la tierra así, pero alguien así no necesita la ley. Y le vemos que la ley nos protege del daño que Satanás quiere traer a nuestras vidas. Siguiendo acá la limitación de la ley. La limitación de la ley. Mire conmigo 1 Timoteo 1:9. 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. La ley no puede hacernos justos. La ley solo revela el pecado, no puede darnos justicia. La ley solo muestra nuestra condición, solo muestra quién nosotros somos, qué tan pecadores somos, qué tanto hemos quebrantado la ley de Dios, qué tanto pecado estamos viviendo, ¿verdad? Cada día. La ley nos muestra eso, pero la ley no nos puede salvar. La ley no nos puede llevar al cielo. El cumplir la ley no nos va a llevar al cielo. Aun si tú pudieras cumplir la ley de Moisés hasta el último punto, hasta la perfección, si es que pudieras, dice, no es suficiente para llevarte al cielo. La ley no puede hacernos justos. Hay solo una cosa que nos puede hacer justos delante de los ojos de Dios. La ley es para los que viven en contra de la sana doctrina. O sea, la ley señala aquellos comportamientos que están en contra de la voluntad de Dios. Eso muestran esos comportamientos que nosotros tenemos que no son de agrado para Dios. La ley, al ver la ley, al leer, a estudiar, nos damos cuenta, ¿sabes que este comportamiento no le agrada a Dios? Esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Nos muestra esas cosas. Nos muestra las personas que a propósito van en contra de la ley y van completamente y hacen su propia voluntad. Nos revela a esas personas, así que van en contra de la verdad, en contra de la sana doctrina. La ley revela nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos revela nuestra necesidad de un Salvador. La ley muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Mira, nosotros sin la gracia de Dios no podemos obtener vida eterna. No podemos ser justificados si no fuese por la gracia de Dios. Uno no puede llegar al cielo por cumplir la ley. No puede. Es solo por la gracia de Dios. Somos justificados por gracia, la gracia de Dios. Gracia significa un regalo no merecido. Tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Yo sé que la palabra de Dios dice que Dios amó a todo el mundo. Él nos amó, ¿verdad? Pero nosotros no merecemos ese amor, porque nosotros hemos quebrantado su ley, nosotros hemos ido en contra de su ley, nosotros hemos roto su ley, hemos blasfemado su ley, hemos vivido en contra de su ley, hemos rechazado a Dios, dice la Biblia, y por nuestro rechazo a Dios no merecemos el infierno, no merecemos el cielo, pero sí el infierno. Tú y yo merecemos el infierno, merecemos sufrir en tormento por toda la eternidad. No merecemos estar con Dios. Eso solo se puede obtener por gracia, no por cumplir la ley. Y esto quiero enfatizar un poco porque hoy en día, desgraciadamente, muchas iglesias, muchas religiones, ¿verdad? Muchas denominaciones están predicando un falso evangelio. Un falso evangelio diciendo, tú tienes que hacer suficiente bien para llegar al cielo. Tú tienes que perseverar hasta el final para llegar al cielo. Tú tienes que bautizarte
para ser salvo. Tú tienes que dar tus diezmos en la iglesia fielmente. Tienes que ser fiel a servir a Dios para poder llegar al cielo. Si tú no te equivocas, capaz un día Dios vea que tú hiciste suficiente bien y llegarás al cielo. Todas son mentiras. Porque todas en una forma u otra son como parte de cumplir la ley. Y sabemos que es imposible llegar al cielo por cumplir la ley. Es imposible llegar al cielo por hacer suficiente bueno. Nunca podemos hacer suficiente bueno. No hay nada, ninguna obra, ninguna cosa que yo pueda hacer en mis fuerzas para llegar al cielo. Nada. El hecho de poder ir al cielo es un regalo que Jesús pagó en mi lugar en la cruz hace aproximadamente 2000 años. Y Él me ofrece la vida eterna como un regalo y yo tengo que recibirlo. Un regalo gratuito, ¿sí? Un regalo que a mí no tiene costo para mí. Ninguno, costo ni alguno. Es gratis, ¿sí? La ley no nos puede salvar, solo nos muestra la necesidad de un Salvador, viviendo bajo la gracia, viviendo bajo la gracia. Romanos 6, 14, mire conmigo. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero que tengas en cuenta acá, bien en claro, hay los que dicen hoy que no, nosotros todavía estamos bajo la ley, todavía tenemos que cumplir toda la ley, tenemos que obedecer toda la ley. No, como venimos viviendo, la ley nos muestra nuestra condición como pecador, ¿sí? La ley nos muestra que tenemos necesidad de un Salvador. La ley es para ayudarnos a mantenernos lejos de las trampas de Satanás que quiere destruir nuestras vidas. Pero la ley no nos da la salvación y no estamos obligados por Dios a cumplir la ley. Eso era una obligación de parte de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la cual antes de la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, al momento de que Él murió en esa cruz, Él rompió ese periodo de tiempo. Él definió una nueva etapa, ¿sí? Y Él dice que ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley, que estamos bajo la misma gracia de Dios. La gracia es un regalo no merecido. La gracia de Dios ofrece salvación y justicia, como veníamos diciendo antes. Solo podemos obtener la vida eterna a través de la gracia de Dios, ¿sí? Y la gracia de Dios, el regalo inmerecido de parte de Dios, nos ofrece salvación y justicia. A través de Jesús recibimos la justicia que la ley no puede proporcionar. A través de Jesús podemos recibir la justicia que la ley no puede darnos. La gracia nos libera de la condenación de la ley. La gracia nos libera de esta condenación. Esta condenación que tú y yo merecemos pagar. Tú y yo merecemos la condenación del infierno. Lo merecemos, sí. Aunque tú no crees, tú mereces ir a quemar por toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que tú mereces. Pero Dios no quiere que vayas ahí. Por eso Él derrama de su gracia para contigo. Él te ofrece la vida eterna como un regalo gratuito. La gracia nos libera de la culpa, de la condena del pecado. La gracia, al final acá, nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. La gracia nos capacita. La misma gracia de Dios nos capacita. Mira, nosotros hoy en día debemos vivir bajo esta gracia. Ahora, esto no significa que yo voy y vivo como se me da la gana. No es que voy a vivir en pecado. No, obviamente que no. Vemos que la ley nos muestra nuestra condición de pecado. Nos muestra que debemos separarnos, ¿sí?,
del pecado, separarnos de ello para evitar las trampas de Satanás, la destrucción que Satanás quiere traer a nuestras vidas. Pero sí vivir bajo la gracia. ¿Qué significa? Que hoy, por ejemplo, si yo me equivoco, Dios me da su gracia. En el Antiguo Testamento, en muchos pecados, era la condena de muerte. Si un hombre fornicaba, lo tenían que apedrear, ¿verdad? Si alguien había hecho diferentes pecados, eran consecuencias muy fuertes. Vemos que Dios mataba a personas solo por quejarse, por ejemplo. ¿Sí? Y hoy en día tenemos la misma gracia de Dios derramada sobre nosotros y nos podemos equivocar, podemos pecar, ¿verdad? Y hacer cosas que no deberíamos. Y Dios dice, te doy de mi gracia, doy de mi gracia. Y yo hoy en día estoy agradecido por la gracia de Dios. Yo estoy sirviendo a Dios hoy día solo por su gracia. Yo no merezco servir a Dios. Yo no merezco estar sirviendo en esta capacidad. Yo soy un terrible pecador. Yo soy alguien que ha quebrantado la ley de Dios. Yo soy alguien que ha rechazado a Dios, que ha ido en contra de Dios, que ha hecho cosas horrendas que a Dios no le agrada. Pero Dios ha derramado su gracia sobre mi vida y me permite seguir adelante y me restauró y me permite seguir sirviéndole. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios derrama de su gracia y nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Bajo la gracia somos empoderados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Podemos vivir conforme a la voluntad de Dios bajo la gracia. Y volviendo y repitiendo una vez más, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Ya no estamos sujetos a la ley de Dios. Por más que es una buena regla a seguir, son buenos consejos a seguir, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra qué es pecado y qué no, pero hoy en día yo no estoy sujeto a cumplir toda la ley de Moisés. De acuerdo al Nuevo Testamento, estoy bajo la gracia de Dios. La ley nos muestra nuestro pecado, pero la gracia de Dios a través de Jesucristo, la que nos ofrece salvación. Esa gracia que Dios derrama nos ofrece salvación. A ti te ofrece salvación. A ti te ofrece salvación. A ti te está ofreciendo ahora mismo salvación. Dios te quiere dar salvación. ¿Salvación de qué dirás? Salvación del infierno. La salvación del infierno es el lugar donde tú y yo merecemos ir. Y Dios te ofrece de su gracia, ¿sí? Te ofrece de su gracia y Él quiere que tú tengas vida eterna. ¿Y cómo recibes esa vida eterna? ¿Cómo recibes esa gracia de Dios? Por poner tu fe solo en Jesucristo, ¿sí? Solo en Jesucristo y nada más. Te animo en este momento, si no has puesto tu fe solo en Jesucristo, que en este momento puedas orar y pedirle a Dios la vida eterna y puedas depositar toda tu fe solo en Él para que Él te dé la vida eterna. Y Dios promete darte ello y derramar su gracia sobre ti y después empezar a ayudarte a vivir una vida que le agrada a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu ley. Te doy gracias sobre todas las cosas por tu gracia. Wow, Padre, yo no merezco de tu gracia. Gracias por derramarlo por mí y por cada uno acá que está escuchando. Te ruego que si hay alguien acá que no te ha recibido como su único Salvador, que hoy pueda arreglar eso. Te amamos, Padre, en tu nombre. Amén. Te pido que por favor comentes, sí, en los comentarios abajo, tu experiencia de la gracia de Dios. Queremos escuchar tu experiencia, tu historia de la gracia de Dios. Que tenga un muy buen día y que Dios te bendiga hasta la semana que viene.